Bien, entonces vamos a continuar. Como yo te dije en el último video, voy a quitar todo este cochinero ya. Y vamos a poner esto de use strict. Y como te dije en la última nota, aquí déjame ponértelo. Dice todos los objetos en JavaScript, excepto los creados explícitamente sin un prototipo. Porque pues tú los puedes crear sin un prototipo si tú quieres. Dice todos los objetos de JavaScript, excepto los objetos creados explícitamente sin un prototipo, heredan propiedades de object.prototype. Estas propiedades heredadas pues son principalmente métodos y como están disponibles universalmente, pues son de especial interés en JavaScript. Ya hemos visto, por ejemplo, los métodos hasOwnedProperty y vamos a ver otros métodos, por ejemplo, y también hemos cubierto ya bastantes funciones estáticas definidas en el constructor object, como lo es object.create y ahorita vamos a ver object.keys. Vamos a ver aquí primero el método toString de manera general. El método toString de manera general pues es muy parecido a como los conocemos en lenguajes de programación tradicionales como PHP o en Java, por ejemplo, o como en Python. Este no toma argumentos y devuelve un string que representa de alguna manera el valor del objeto sobre el que se invoca. JavaScript invoca este método de un objeto siempre que necesita convertir el objeto en un string. Acuérdate que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado y estos lenguajes débilmente tipados como JavaScript, PHP, por ejemplo, Python, pues siempre que pueden, de acuerdo al contexto más bien, de acuerdo al contexto, pues van a convertir. No siempre convierten, pero cuando se requiere conversión, pues estos deliberadamente, intencionadamente, detrás de las escenas hacen la conversión. Pero simplemente convierten de manera automática cuando sea necesario. No es que siempre conviertan. Cuando ellos vean el contexto que requiere conversión, pues va a ser la conversión. Entonces, aquí pasa en JavaScript igual. JavaScript invoca este método toString de un método siempre que necesita convertir el objeto en un string cuando él vea necesidad. Esto ocurre, por ejemplo, como te digo, cuando se utiliza el operador de más, ya es que sirve para concatenar un string. Entonces, si tú concatenas un string con un objeto con el operador más, pues va a convertir o va a llamar a ese toString. O cuando se pasa un objeto a un método que espera un string. Esos son casos de cuando la conversión sucede implícitamente. Entonces, pues tú me dirás, ¿cuándo es útil toString? El método toString, por defecto, no es muy informativo, aunque es útil para determinar la clase de un objeto. Por ejemplo, vamos a ver un codiguillo donde simplemente el string, lo que retorna el método toString, es subject, espacio, object. Fíjate, vamos a verlo. Vamos a ponerle acá un let. Vamos a ponerle objeto es igual a esto. Y vamos a poner en este caso que x, que valga 1, y que y, pues valga 2. Todo esto muy bien. Entonces vamos a llamar al método toString. Vamos a hacer un console log. Y que en este caso, pues que diga objeto.toString. Objeto.toString. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Abrimos consola con F12. Hacemos más grande esto por acá para que no te quedes ciego. Y luego fíjate cómo efectivamente nos retorna object.object. Entonces, pues el toString por defecto no es muy informativo, como yo te decía. Entonces, fíjate, si tú haces, por ejemplo, esto, vamos a decirle que si objeto es igual a esto, a lo que nos acaba de imprimir. Object.object. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo nos da. Bueno, aquí nos dio error porque no lo escribí tranquilamente. Pero esa es la idea. Que el toString nos retorna esto. Entonces, como este método por defecto no muestra mucha información útil, muchas clases definen sus propias versiones de toString. Es decir, lo puedes sobreescribir. Acuérdate de cómo funciona la programación orientada a objetos. En otros lenguajes tradicionales, pues acá es lo mismo. Por ejemplo, cuando un array se convierte en string, se obtiene una lista de los elementos de ese array, cada uno convertido en una cadenita. Fíjate, vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo de cuándo se puede usar el método toString. Vamos a ponerle aquí un punto en el origen.
porque estamos usando X y Y. Un punto en el origen. Todo muy bien. X igual a Y. Todo esto muy bien. Y vamos a agregar el método toString. Vamos a customizarlo. Vamos a sobreescribirlo. Como lo quieras llamar. toString va a ser igual a todo este cochinero. Function. Y aquí. Entonces aquí vamos a ponerle overriding el método toString que viene de object.prototype. Yo siempre que sobrescribo algo, si el IDE no me ayuda, yo siempre le pongo un comentario para que sepan otros programadores que estás sobrescribiendo algo. Entonces aquí vamos a ponerle que un return, siempre el toString debe retornar un string, obviamente, si no, pues no tiene sentido. Pues ¿qué vamos a decirle que nos retorne? Pues vamos a usar backticks. Acuérdate de los backticks que sirven, que son strings mejorados que nos permiten interpolar expresiones. Entonces vamos a ponerle aquí que este cochinero, vamos a ponerle que esto, acuérdate de esta sintaxis, vamos a decirle que this.x, y como estamos hablando de coordenadas, pues ponemos un espacio, y en este caso, nada, pues sin espacio, vamos a ponerle esto por acá, this.y, punto y coma, guardamos, y acá le ponemos, fíjate lo que vamos a hacer, como te digo, un lenguaje de programación débilmente tipado, como JavaScript, siempre que pueda, más bien siempre que vea necesario la conversión, la va a realizar. Por ejemplo, imagínate que tú quieres convertir tu objeto, un punto al origen, lo quieres convertir a string. Pues tú lo harías aquí, string. Entonces aquí vamos a hacer un let, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.